Buenas noches, mis queridas alumnas. Quien les habla es la profesora Flor Mendoza. El día de hoy en el curso de Currículum de Educación Inicial vamos a tocar el tema de lo que es la evaluación formativa. Para hacer un pequeño intervalo con respecto a esto, un pequeño comentario, les estoy presentando en estos instantes una imagen en el cual podemos observar a un profesor con sus estudiantes, ¿no? El profesor toma en cuenta realizar una evaluación equitativa. Entonces, para eso, considera realizar un mismo examen para todos sus estudiantes, ¿no? Entonces, les propone a todos sus estudiantes, por favor, que trepen el árbol, sin tomar en cuenta algunas características, habilidades, destreza, situaciones, contexto y más cosas, ¿no? Es algo que se ha venido realizando durante mucho tiempo, ¿no? Con respecto a la evaluación. En ese sentido, el día de hoy vamos a hablar sobre qué es la evaluación formativa, sin antes recordar que la evaluación es un conjunto de acciones dirigidas a obtener información sobre el grado de aprobación de conocimientos y habilidades, actitudes, aptitudes y valores. La evaluación formativa es un proceso que implica una interacción permanente, una reflexión sistemática y un diálogo con alumnos acerca de los resultados obtenidos. Así. La evaluación cumple un papel no solo para certificar lo que sabe el estudiante, sino también para impulsar la mejora de los resultados educativos de la docente. Entonces, podemos concluir en ese sentido que la evaluación ha pasado de comprenderse de una práctica cerrada de la enseñanza que califica lo correcto y lo incorrecto, y de que se sitúa únicamente al final de un proceso, al ser entendida como una práctica centrada en el aprendizaje del estudiante, que la retroalimenta oportunamente con respecto a un proceso durante la enseñanza y aprendizaje. Desde el enfoque de la evaluación de los aprendizajes, en el Currículum Nacional de Educación Básica se plantea para la evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora la información relevante acerca del nivel de desarrollo de competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. La evaluación formativa. La evaluación formativa enfocada a las competencias busca diversos tramos del proceso, como por ejemplo valorar el desempeño del estudiante. ¿Para qué? Para que resuelva situaciones y problemas que signifiquen retos genuinos para ello y les permitan poner en juego e integrar y combinar diversas capacidades. Identificar el nivel actual en el que se encuentra. O sea, queremos decir que a través de la evaluación formativa se lleva al estudiante del nivel que se encuentra a un nivel superior de una manera pues natural, no puede ser, no debería ser, no es forzada, ¿no? Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz. Entonces, podemos decir que demuestra hasta dónde es la capacidad, ¿no?, de combinar de manera pertinente diversas capacidades que integran una competencia antes de verificar la adquisición aislada de contenidos y habilidades, o distingue entre otras las que aprueban o no se aprueban. ¿Qué es la evaluación? Desde el enfoque formativo se evalúan las competencias, niveles cada vez más complejos del uso pertinente y combinado de las capacidades, tomando referente los estándares de aprendizaje.
En ese sentido, los estándares de aprendizaje construyen criterios precisos y comunes para comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzar. ¿Para qué se evalúa? Los principios y propósitos de la evaluación formativa. Tenemos uno de los agentes al estudiante, ¿no? A nivel estudiante, lograr que sean capaces y autónomos. ¿En qué? En sus aprendizajes y tomar conciencia de sus dificultades, necesidades y fortalezas. Aumentar la confianza en sí mismo para asumir los desafíos, los errores y comunicar que hacen lo que saben y lo que no saben también. Nuestro agente, quien participa también de la educación, es la maestra. A nivel docente, a atender la diversidad de las necesidades del aprendizaje del estudiante, brindando oportunidades diferenciadas en función a niveles alcanzados de cada uno, a fin de acordar brechas y evitar el rezago de la deserción o exclusión. Retroalimentar permanentemente la enseñanza en función a las diferentes necesidades del estudiante. Esto se supone modificar las prácticas de enseñanza para hacerlas más efectivas y eficientes, usar una amplia variedad de métodos y formas de enseñanza, con las mismas en el desarrollo del logro de las competencias. La evaluación en el proceso de la enseñanza y aprendizaje de las competencias. Con respecto al proceso en el aula por parte de los profesores, orientaciones, ¿no? Ellos orientan a comprender la competencia para evaluar. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que consiste en asegurar, ¿no?, una comprensión global, ¿no?, de la definición significativa, las capacidades que componen su progresión a lo largo de la educación básica, ¿no?, implicadas en las prácticas pedagógicas. Para evitar una interpretación subjetiva de competencias del Currículo Nacional de Educación Básica, se recomienda analizar con cuidado las definiciones y progresiones que presentan en este documento, ¿no?, lo que es nuestro currículo. Analizar los estándares de aprendizaje del ciclo. Consiste en leer el nivel de estándar esperado y compararlo con la descripción del nivel anterior y posterior. De esta comparación podemos identificar con más claridad las diferencias que existen en cada nivel. Selección o diseñar situaciones significativas. Consiste en elegir o plantear situaciones significativas que sean retadoras para los estudiantes. Para que sean significativas, las situaciones deben despertar el interés del estudiante, articularse con sus saberes previos para contribuir nuevos aprendizajes y ser desafiantes, pero alcanzables para resolver para los estudiantes. Además, deben permitir a los estudiantes que pongan en juego y que apliquen una serie de capacidades, evidenciando así los distintos niveles del desarrollo de las competencias en los que se encuentran. Estas evidencias pueden ser registradas a través de diversas técnicas, como por ejemplo la observación directa, indirecta, anecdotarios, entrevistas, pruebas escritas, portafolios, experimentos, debates, exposiciones, rúbricas y entre otras. Utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos. Se construyen instrumentos de evaluación de la competencia cuyos criterios están en relación a las capacidades de las competencias. Se requiere una construcción de evaluación que hagan visible a la combinación de capacidades,
al afrontar un desafío y que éstas se precisen y se describan en niveles de logro. Comunicar a los estudiantes en que van a ser evaluados y los criterios de evaluación. Consiste en informar a los estudiantes desde el inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje en qué competencias estarán evaluados, cuál es el nivel esperado y cuáles son los criterios sobre los cuales van a ser evaluados, ¿no? A eso se refiere. Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias. La valoración de los desempeños se aborda desde la perspectiva del docente y del estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Que para el docente la valoración del desempeño significa describir lo que es capaz de saber hacer el estudiante a partir de los análisis de la evidencia recogida. ¿Qué saberes pone en juego para organizar su respuesta, las relaciones que establece, cuáles son los aciertos, los errores, el estado actual del desempeño, ¿no? Esta información le sirve al docente para realizar una retroalimentación efectiva al estudiante y también para corregir o ajustar la enseñanza y del estudiante. Retroalimentar a los estudiantes para ayudarles a alcanzar hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas. La retroalimentación consiste en devolver a los estudiantes la información que describe sus logros o progresos en relación a los niveles esperados de cada competencia, ¿no? Esta información permite comparar lo que debió hacer, lo que intentó lograr, con cómo lo efectivizó, ¿no? En ese sentido. La retroalimentación sostiene en otorgarle un valor a lo realizado y no en brindar elogios o críticas sustentando que no oriente a sus esfuerzos con claridad o que los pueda distraer del propósito central. La retroalimentación también nos permite a los docentes prestar más atención a los procedimientos que emplean los estudiantes para ejecutar una tarea, dificultades y avances que presentan. Por ello, se deben considerar las siguientes actividades: atender las necesidades del aprendizaje identificadas, brindar oportunidades diferenciadas del estudiante, desarrollar la capacidad de autoevaluarse en el propio desempeño. Calificación con fines de promoción. La calificación con fines de promoción puede realizarse por un periodo de aprendizaje bimestral, trimestral o anual. Establece conclusiones descriptivas del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante en función a la evidencia recogida en el periodo a evaluar, así como la asociación estas conclusiones con la escala de la calificación de AD, A, B o C para obtener un calificativo. La escala de la calificación común a todas las modalidades del nivel de educación básica es la siguiente. Tenemos la AD, A, B, C. AD. Logro destacado. Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizaje que va más allá del nivel esperado. A. Logro esperado. Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, demostrando manejo satisfactorio de todas las tareas propuestas en el tiempo programado. B. El proceso. Cuando el estudiante está próximo acerca del nivel esperado respecto a la competencia, para lo cual requiere un acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. Y tenemos C, que es inicio.
cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades del desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención de la docente. Muy bien. La evaluación formativa de las competencias en el aula. Dentro del aula se registra una serie de evidencias que concierne a lo que es la evaluación formativa. Como por ejemplo tenemos las conclusiones descriptivas. ¿Qué son las conclusiones descriptivas? Son los resultados de un juicio donde la docente realiza basado al desempeño demostrado por la estudiante en las diversas situaciones significativas que están planteadas. Importancia de las conclusiones. ¿Por qué son importantes las conclusiones? Es importante que estas conclusiones se hagan a través de docentes con base a evidencias variadas y relevantes del desempeño del estudiante, recopilado durante un periodo de aprendizaje a evaluar. Basado en conclusiones y calificación obtenida y elaborado en un informe del progreso del aprendizaje. Esto va dirigido específicamente a los estudiantes y padres de familia de una manera personalizada, con un fin de explicar con mayor detalle el nivel actual de aprendizaje del estudiante con respecto al nivel esperado de la competencia. Estamos hablando de lo que son estándares de aprendizaje. Así también debe brindar sugerencias que construyan a progresar a niveles más complejos, ¿no? La información de los informes del progreso. Esta información de lo que es de los informes del progreso son básicamente son importantes, ¿no? Determinados más tomados en cuenta con respecto a los docentes y los directivos. ¿Por qué razón? Porque las instituciones educativas, para tomar decisiones de las mejoras de las condiciones o estrategias, ¿no?, que permitan que los estudiantes progresen a niveles más complejos, ¿no? Esa es con la finalidad. Y por último tenemos dentro de las aulas la toma, tanto las calificaciones como las conclusiones descriptivas son registradas en el CIAGE, ¿no? Relación de evaluación en el aula y en la evaluación nacional. En este sentido, ¿no?, ambas evaluaciones son complementarias, pero tienen también características distintas que deben ser tomadas en cuenta para que la información que brindan sea usada e interpretada de manera adecuada. Veamos la siguiente tabla de estas diferencias. Evaluación del aula y evaluación nacional. Las hemos dividido en este caso para poder visualizarlas mejor y diferenciarlas una de las otras por color, ¿no? Vamos a empezar con el color verde. Iniciamos con el aula. Evalúa toda competencia y se realiza adecuadamente. Puede ser mucho más rica en la apreciación de los procesos de aprendizaje, dificultades y logros. En la evaluación nacional se evalúa algunos desempeños de las competencias, pero no puede ni pretende dar cuenta de toda la competencia. En el color azul, lo que es evaluación del aula, nos dice, permite hacer seguimiento al proceso individual y retroalimentación oportuna para producir cambios de aprendizaje de estudios y mejorar la enseñanza. Y en la evaluación nacional nos dice que permite reportar resultados a nivel del aula, de instituciones educativas, a nivel local y regional, en relación a un promedio nacional, ¿no? A través de que una vez al año, al final, a través de las evaluaciones censales, con la finalidad de retroalimentar el sistema educativo y diferenciar las políticas para el mejoramiento. En evaluación del aula, ¿no?, en el color morado, ¿qué nos dice la evaluación del aula?
ofrece información a nivel del aula, pero no un panorama de lo que ocurre a nivel del conjunto del sistema educativo. Mientras que en la evaluación nacional nos dice que ofrece un panorama de lo que ocurre a nivel del conjunto del sistema educativo. Una diversidad de técnicas de instrumento de evaluación adaptadas a la necesidad de los estudiantes, ¿no? Es lo que nos plantea por el último parte del cuadro de la evaluación del aula. Y en evaluación nacional nos dice, utiliza por lo general instrumentos estandarizados que puedan ser aplicados de manera masiva, o sea, en cantidad en grande, ¿no? Como por ejemplo las pruebas de lápiz y papel. En ese sentido, entonces, como decíamos al inicio, la evaluación del aula y la evaluación nacional, ¿no? Ambas evaluaciones son complementarias, pero tienen diferentes características, ¿no? Cada uno en un determinado contexto. Uno es aula y el otro es a nivel nacional, pero están ambas apuntando a lo que es nuestra mejora y haciendo retroalimentaciones, y también nos hablan de exámenes, ¿no? Todo esto, todas estas evaluaciones en general, ¿no? Los formatos de los instrumentos de evaluación nacional no pueden ser usados para reemplazar las evaluaciones del aula, ni preparar a los estudiantes para rendir en dichas evaluaciones. Más bien, los informes de los resultados de estas evaluaciones deben servir para reflexionar y planificar las actividades de aprendizaje, ¿no? Esa es la finalidad en caso de lo que es la evaluación nacional. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos estamos viendo en la clase Zoom. Cualquier consulta, dudas, sugerencias, estaremos resolviendo en ese momento. Muchas gracias. Que tengan una bonita noche.